Damos en esta noche. Te agradecemos todos los favores que tú tienes con nosotros, Señor, pero te suplicamos ahora que nos hables al corazón. Oro por cada uno de los hermanos, tanto los que están conectados, los que se van a conectar y los que van a ver este estudio posteriormente. Bendice sus vidas, Señor, y permite que tu Santo Espíritu nos pueda ir enseñando cada vez más y estar nosotros preparados contra todo lo que pueda venir. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues hemos estado estudiando en el libro de Santiago, hemos estado viendo del versículo 1 al 11, hemos estado viendo primero quién escribió la carta, ya vimos nosotros eso, pero también vimos del versículo 2 hasta el versículo 11, vimos que el tema es la sabiduría que viene de Dios. Y para que nosotros podamos entender la necesidad de la sabiduría, Santiago nos da ejemplos en los cuales nosotros vamos a necesitar la sabiduría para sacarle provecho a todas las circunstancias que vienen a nuestra vida. Y por eso es que el versículo 2 dice que nosotros tenemos que estar sumamente gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Así, de manera carnal, de manera de una persona normal, no entiende cómo se va a sentir gozoso si vienen dificultades a su vida. Y por eso es que Santiago más adelante, en el versículo 5, dice: pidan sabiduría, porque a través de la sabiduría nosotros vamos a comprender, como dice los versículos adelante. Por ejemplo, el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La sabiduría de Dios nos enseña que las dificultades vienen a probar nuestra fe. Y esa prueba de nuestra fe produce algo que nosotros llamamos, que la Biblia llama paciencia. Y como explicamos el estudio anterior, esa palabra paciencia no habla de inercia, no habla de quedarse quieto, sino que es la manera como nosotros nos adaptamos a las circunstancias sin perder el buen ánimo. Y las palabras más adecuadas para esta traducción son perseverancia, persistencia. O sea que estamos hablando de un ímpetu constante haciendo la voluntad de Dios, no solamente cuando las cosas están bien en nuestra vida, sino que cuando se ponen un poquito o bastante difíciles. Nosotros en todo momento, sea que estemos en tiempos de bonanza o tiempos de dificultad, nosotros tenemos que confiar en Dios, porque cuando estamos en tiempo de bendición y nosotros estamos confiando en la bendición y en lo material, pues tendemos a desviarnos. Pero cuando nosotros, sea que estemos en bendición o en dificultad, nosotros aprendemos a confiar en Dios, nunca perdemos el camino y siempre vamos a salir adelante victoriosos. Entonces dice, amados, a través de la sabiduría de Dios, por eso es que dice sabiendo, ¿verdad? El saber, pero el saber que viene de Dios, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y luego dice el versículo 4 que el producto de la paciencia, cuando nosotros actuamos correctamente y con la sabiduría de Dios, lo que hace es que nos transforma a nosotros en personas perfectas y cabales. Nótese, como ya lo explicamos, que la palabra perfectos no implica sin error, sino que estar listo, estar preparado, tener lo necesario para enfrentar cualquier dificultad que venga en la vida. Y luego dice el versículo 6, pero si va a pedir sabiduría, pídala con fe, no dude, porque si usted duda, no piense que va a recibir algo. Y eso es lógico. Si nosotros dudamos de Dios, oiga bien, si nosotros dudamos de Dios, pues Dios no nos va a conceder mucho. Tenemos que tener confianza aún en los momentos difíciles, así como Abraham tuvo confianza cuando Dios le dijo que le ofreciera en sacrificio a su hijo amado, ¿verdad? A Isaac. Pues Abraham tomó a su hijo y lo llevó al lugar donde el Señor le había dicho y llevó lo amarró, puso todo el altar del sacrificio, y cuando levantó su cuchillo para matar a su hijo, para sacrificarlo, él estaba haciendo todo esto. Solo ponga atención para que pueda comprender la grandeza de esto, porque Abraham en ese momento él tenía 100 años y no tenía otro hijo
Y en el momento cuando Dios se lo pidió, él no dudó, él confió en Dios. Y él sabía que Dios, como dice la carta a los Hebreos, que Dios es capaz aún de levantar de los muertos a cualquiera. Entonces vino Abraham, levantó su cuchillo y cuando iba a matar a su hijo, el ángel le detuvo. Y entonces Abraham pudo enfrentar esa prueba y salir victorioso. Pero eso Abraham lo logró tener confiando en Dios, conociendo a Dios, en la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es que dice, no piense que quien pida sin fe va a recibir algo de Dios. Y más adelante, amados, estamos haciendo el resumen de lo que ya vimos. Más adelante nos dice que a través de la sabiduría, sea cual sea nuestra condición, seamos de condición humilde o seamos de condición con dinero, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios sabiendo que cuando el que es de baja condición o de estado de nivel bajo económicamente hablando, gloríese, dice el Señor, en su exaltación. Entonces, la confianza y el conocimiento que tenemos de Dios nos permite, si nuestra situación económica es baja y estamos pasando por problemas económicos, nos permite confiarnos en nuestra exaltación en dos maneras. Primero, la principal de las exaltaciones que la Biblia también llama glorificación. Va a llegar un momento en que sin importar que tengamos dinero o no, el Señor nos va a transformar. Es decir, Dios no hace diferencia si usted tiene dinero o no tiene dinero. Entonces, gloríese en que usted va a ser transformado y que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero también gloríese en que Dios no lo va a desamparar. Y en algún momento Dios va a bendecir su esfuerzo cada vez más y usted va a salir de esa situación. Para eso necesitamos sabiduría. Y le dice al rico también, ¿verdad? Le dice al rico que se gloríe en su humillación. ¿Se puede imaginar usted decirle a una persona con mucho dinero, ahora decirle, mira, tienes que gloriarte en tu futura humillación porque sabes que la riqueza se va a desaparecer algún día? Entonces, si no tenemos la confianza en Dios, si no tenemos la sabiduría de Dios, pues nos vamos a reír de eso. ¿Cómo crees que me voy a gloriar en que un día voy a ser humillado? Pero dice el versículo 10, pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vean, note que aquí no se refiere a que necesariamente las empresas se van a marchitar. ¿Quién se va a marchitar es el rico? Y eso, amados hermanos, lo vemos con el paso del tiempo. No importa la grandeza de cualquier persona, sea una persona buena o no, no importa la grandeza, tarde o temprano su cuerpo se marchita. No importa la cantidad de dinero que tenga, la vida, el paso del tiempo le cobra la factura. Y por eso es que sabiendo que un día nuestro cuerpo se va a marchitar, pues nosotros tenemos que gloriarnos en Dios, sea que mi condición sea pobre, económicamente hablando, o sea que mi condición sea rica económicamente hablando, tengo que gloriarme en Dios, en su manifestación en mí, y porque Él no hace acepción de personas. Si usted tiene fe, usted es tan salvo como si usted tiene de condición baja, pero usted tiene fe, usted es tan salvo como el que tiene más dinero sobre la tierra que también cree en Dios, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas, esas dos situaciones, a través de la sabiduría de Dios, usted puede encontrar el balance correcto y sea cual fuera su situación, usted puede confiar y usted puede gloriarse en Dios. Y por eso, amados hermanos, en esos 11 versículos, lo básico es la sabiduría de Dios, que es lo que nos ayuda a enfrentar cualquier circunstancia. Entonces, a partir de ahí, Santiago comienza a hablar de nuevo de las pruebas, pero desde otra perspectiva. Primero decía en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, ¿verdad? Pero cuando comienza el versículo 12, siempre del capítulo 1, dice, utiliza una palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Allá nos dice que estemos con sumo gozo y aquí nos dice bienaventurado. La palabra bienaventurado, mis queridos hermanos, viene del griego Macario y significa feliz. Amados, mire, solo con esa palabra usted se llena, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo te fue en el negocio? Feliz. ¿Cómo te sientes? Feliz. O sea, cuando usted ha llenado todas sus expectativas. Pero esta palabra, Macario, implica no una felicidad por ausencia de problemas, sino que implica una felicidad de aquel que sale triunfante a pesar de los problemas, en medio de los problemas, porque Dios ha estado con él. A eso se refiere Macario. Y es la misma palabra que se utiliza allá en Mateo capítulo 5 en todas las bienaventuranzas, ¿verdad? O sea, estamos hablando que un cristiano que confía en Dios es una persona bienaventurada, una persona macaria, una persona feliz porque sabe que va cualquiera que sea su dificultad, de la mano con Cristo vamos a salir adelante. Y amados hermanos, óigame, cuando yo pienso en mi vida antes de conocer al Señor y todas las dificultades que enfrenté realmente, aunque yo no conocía al Señor como mi Salvador, pues fue por su pura misericordia. En mi país vivimos 2 terremotos, vivimos una guerra en la cual murieron casi por 10 años, más o menos como 80,000 personas, vimos morir a mucha gente, pasamos por una etapa de alcoholismo, estuvimos en la universidad en medio de muchos de nuestros amigos que se metieron al camino de las drogas, etc. Y Dios nos permitió hasta el momento de conocerle a Él como nuestro Señor, salir adelante por su misericordia. Pero a partir de ese momento que Cristo mora en mi corazón, mi vida comenzó a cambiar, y así como cambia la vida de todos los creyentes, y entonces sabemos que enfrentamos lo que sea tomado de la mano del Señor. Entonces, esa es la palabra Macarios. Y dice, bienaventurado el varón, oiga esto, que soporta la tentación. En nuestras traducciones en español se ha cambiado la palabra prueba por tentación, ¿verdad? Pero originalmente es la misma palabra. Pero, amados, la perspectiva es diferente. Allá la prueba es el problema que viene a nosotros. No hay, oiga bien, no hay una persona que haya respirado en esta tierra, que haya caminado sobre esta tierra, un hombre o mujer que no sea sometido a prueba. Lo fue nuestro Señor Jesucristo, siendo Él perfecto. Así es que lo somos absolutamente todos. La primera pareja que existió, Adán y Eva, fueron sometidos a una prueba, pero ellos no la pudieron pasar, no pudieron salir avantes en ella, sino que cayeron. Entonces la prueba, oiga, y aquí viene el detalle, la prueba se transformó en una tentación, la cual ellos no pudieron soportar y cayeron. Por eso es que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recuerde que en Génesis al hombre y a mujer le llaman varón y varona. Entonces ellos estaban llamados a soportar la tentación. Así como ahí en Mateo 4 dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, ¿verdad? Para ser probado, mejor dicho, para ser probado. Pero nunca esa prueba se transformó en una tentación porque no había debilidad en nuestro Señor. De hecho, Él permitió ser sometido, estuvo en un ayuno de 40 días y ya al final del ayuno, pues entonces llegó Satanás y empezó a probarle, a tentarle, pero nunca hubo realmente una posibilidad de que él pudiera caer. Pues ya vamos a ver por qué realmente el Señor Jesucristo no podía caer en esa prueba o tentación, porque bajo ninguna circunstancia. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dice, amados hermanos, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es decir, viene la prueba.
Cuando la prueba le golpea a usted en un momento donde usted se encuentra débil, esa prueba se puede convertir en una tentación. Entonces, esa tentación ya lo vemos nosotros con una actitud pecaminosa, una actitud de abandono de nuestra posición, de nuestra actitud cristiana fiel, porque ya sea que nos sintamos débiles físicamente, débiles emocionalmente, débiles espiritualmente, y estamos nosotros a punto de ceder. Por eso es que dice, bienaventurado el quien soporta la tentación. La tentación. Y fíjense que no hay nadie, como les dije hace un momento, no hay nadie que pueda decir, yo estoy libre, no hay tentación que venga sobre mí. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire, por muy santo que usted se considere, por muy cristiano, por muy creyente, por muy maduro en la fe, le tengo noticias y se las voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire qué interesante lo que dice ahí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de nuestra salvación, Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, estas tres palabras son preciosas, ya las vamos a ver, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, quiere decir que todos los cristianos, todas las personas que hemos caminado sobre la tierra, no solamente los cristianos, sino aún los que no conocen en Cristo, vienen pruebas a su vida, y los cristianos lo que se prueba es nuestra fe. Recuerde que la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe se golpea, se siente golpeada. Y cuando nosotros estamos a punto, o sea, cuando la prueba viene y reaccionamos no correctamente, sino que débilmente, entonces esa prueba se convierte en una tentación. O sea, la prueba se convierte en una tentación dependiendo cómo nosotros reaccionamos a ella. Si la resistimos sin ningún problema, sigue siendo prueba. Pero cuando nosotros estamos ahí, que estamos a punto de caer, eso es una tentación y nos lleva a pecar de diferentes maneras, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el punto de la tentación. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros, en cambio, en lugar de huir, amados, en lugar de caer en la tentación, nosotros perseveramos en nuestra vida cristiana, como vimos un poquito atrás, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, cuando nosotros nos mantenemos firmes, nos ayuda a ser mejores. Entonces, esa perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios. Aprobación de nuestra fe. No estamos hablando de salvación. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Entonces, esa aprobación de Dios trae como resultado la corona de vida. Pero comprenda esto, la corona de vida, esta corona no es una corona como la de un rey, sino que es una corona como en los tiempos antiguos se le entregaba al que era victorioso en una justa deportiva, en una competencia deportiva. Era una corona de laureles, ¿verdad? Entonces, esa corona se entrega a aquel que gana la batalla. Usted y yo, si estamos con Cristo, estamos llamados a ganar la batalla. Nosotros no somos salvos porque llegamos hasta el final y en nuestro esfuerzo llegamos al final. No, desde que conocemos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, Él ganó la batalla por nosotros y nosotros ya somos victoriosos. Por eso es que la Biblia dice que somos más que victoriosos en el nombre de aquel que nos llamó, o sea, en Cristo. Entonces, cuando viene el problema, lo que tengo que hacer yo es confiar en Él, sabiendo que si la prueba vino es porque es necesaria, ¿verdad? Entonces, cuando la prueba viene, yo confío que Dios tiene el control, sigo adelante y el testimonio de mi fe, amados hermanos, es el salir adelante, es que yo no caigo en la prueba, no caigo en la tentación, sino que sigo caminando y Dios en el momento que Él lo designe, Él me va a ayudar
Él me va a bendecir, Él me va a sacar del problema y yo voy a salir victorioso. Entonces, amados, por eso es que se nos llama Macarios aquí. O sea, y ya dijimos que Macarios es felices, pero felices triunfantes, no felices sin problema. Entonces, fíjense que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amado, yo quisiera decirle que usted va a tener una prueba en su vida, una prueba difícil. No, la vida entera es una prueba. La vida entera es una prueba. Somos salvos y Cristo está con nosotros en nuestro corazón, pero la vida entera es una prueba diaria. Salimos de nuestra casa al trabajo esperando llegar bien al trabajo. Es una prueba salir usted en su vehículo y no tener ningún accidente. Es una prueba que sus hijos se vayan para la escuela o para donde ellos estudien. Y nosotros esperamos que nuestros hijos superen todas las dificultades que tengan enfrente y luego nos volvemos a juntar en la noche todos bien. Amados hermanos, mire, es un reto para nosotros todos los días. Y por eso es que todos los días nosotros tenemos que salir de nuestra casa de la mano del Señor, orar por nuestros hijos, orar por nuestro trabajo, orar por todas las cosas que hacemos para que podamos salir avantes, victoriosos y llegar a nuestra casa, aunque quizás cansados, pero sintiéndonos victoriosos de haber enfrentado todo lo que en ese día se nos presentó, sea trabajo, sean dificultades o sean tentaciones, mi querido hermano. Tentaciones en las cuales muy probablemente usted y yo nos sintamos débiles. Pero fíjense que Pablo nos enseña que no hay ninguna tentación, no hay ninguna prueba que llegue a nosotros que no tenga una característica, es humana. Aunque venga de Dios, aunque Dios permita que pasen cosas, pero tiene la calidad que es para un ser humano. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Por favor, oiga lo que dice eso. Si tiene su Biblia, pues búsquelo. Si no, yo se lo leo. 1 Corintios 10, versículo 13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, viene la dificultad y va a tener una medida exacta en nosotros. Por eso es que nosotros no debemos de huir de las pruebas, de las dificultades. Si llegaron, hay que enfrentarlas. Hay personas que van dejando la prueba para después. Hay personas que lo que hacen es ignorar que está en un momento de dificultad, ¿verdad? Y no la ponen en su mente y la ignoran, y eso no hace que superen la prueba. Al contrario, si vino una dificultad, hay que enfrentarla, amados hermanos, porque tiene la medida nuestra. Y dice allí que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. En otras palabras, estamos garantizados que vamos a salir victoriosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Ahora, ¿quién nos mete en prueba? Porque lo que estamos viendo hasta ahora es el origen de las tentaciones. ¿Quién nos mete en pruebas? Cualquiera diría, bueno, la verdad es que yo pienso que es Dios quien nos manda las tentaciones. Fíjense que en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, hay un versículo donde inicia una tentación que tuvo David, que terminó en un censo porque David quería confiar en el número de soldados que tenía y no en que Dios estaba con él. Entonces, en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, nos pone más en duda que darnos respuesta. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. O sea, según este versículo parece que Dios tocó el corazón de David para que él pecara.
Pero, bendito sea el Señor y a través del Espíritu Santo, en el primer libro de Crónicas es una escritura paralela, nos cuenta la misma historia, nos da la referencia de quién verdaderamente incitó a David. Claro, el Señor lo permitió porque el Señor estaba molesto con Israel por la desobediencia de Israel, pero aquí dice quién realmente es quien aplica la tentación. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, aquí nos dice claramente que no fue Dios, sino que fue Satanás, el tentador, que es conocido él, ¿verdad? Que como nuestro adversario, quien desea que todos nosotros nos perdamos, que todos nosotros pues no lleguemos a la meta que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando vemos este versículo, pues eso nos ayuda a comprender, no fue de Dios. Amados hermanos, Dios es bueno, es perfecto, es santo, es justo. Y por eso es que no podemos venir y pensar, es que Dios me hizo pecar. Santiago se encarga de eso, ¿verdad? Santiago se encarga de mostrarnos porque mucha gente le dice, mira, si Dios no hubiera querido que yo cayera en esto, no hubiera permitido que conociera a tal persona, que hiciera esto, no me hubiera dado la oportunidad. Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios está a favor de ellos cuando van a hacer algo en contra de la voluntad de Dios porque ven que todo les va a salir bien. Y entonces dicen, mira, me está saliendo bien, entonces la cosa es de Dios. Y a veces, amados hermanos, es pecaminoso y nosotros no podemos atribuirle pecado ni la proyección de nuestro pecado no se la podemos atribuir a Dios, como dice más adelante, porque de Dios vienen todas las cosas buenas. Ese es el Padre de las luces y todo don perfecto viene de Él. Nada malo viene de Él para nosotros, nada para hacernos caer, sino que para fortalecernos. Aún las pruebas que Él permite vienen para fortalecernos a nosotros. Entonces, Santiago quizás ya pasaba para los cristianos de ese tiempo y ellos le echaban la culpa a todo el mundo, porque el hombre está hecho, en su mente trata de culpar a quien sea. Solo recuerde, vamos a citarlo por segunda vez, ¿verdad? Allá en Génesis, cuando Adán y Eva no pudieron pasar la prueba y se convirtió en tentación y ellos cayeron en la tentación, pues ellos vinieron y comenzaron a culparse uno al otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Adán dijo, cuando el Señor le preguntó, ¿qué has hecho, Adán? Vino Adán y prácticamente le echó la culpa a dos personas. Primero dice, la mujer que tú me diste. En otras palabras, la mujer tenía la culpa, pero la mayor culpa la tienes tú porque tú me la diste. Adán no aceptó su culpa. Adán no aceptó que fue él el que desobedeció, siendo la cabeza, siendo quien había recibido la orden primariamente. Él culpa a su esposa y culpa a Dios que le dio a la mujer. Y cuando le preguntaron a la mujer, ella no aceptó su culpa, sino que dijo la serpiente. Entonces el hombre desde ese tiempo para acá le cuesta admitir su culpa. Y hay muchos que le ponen que su situación la cargan o le echan la culpa o atribuyen la culpa de sus problemas, de sus debilidades, de sus tentaciones, de sus incapacidades, de su falta de carácter, de su falta de amor, de sus vicios, de sus drogas. Yo me drogo porque el mundo es no sé qué, yo estoy infiel porque mi esposa no me da cariño, yo robo porque soy pobre, y entonces le echamos la culpa a todos menos a nosotros mismos. Y entonces ahora viene Santiago a aclararnos eso, ¿verdad? Aclararnos y nos dice, no, dice Santiago, ¿verdad? No, nos enseña, primero, bienaventurado el que soporta la tentación. O sea, si viene algo a tu vida, tú estás hecho y tú debes soportarla. Y al final Dios te va a bendecir por ello. Entonces, dice el versículo 13, y aquí comienza a tocar el punto de la tentación. Ya vimos que inclusive a David no fue Dios quien lo hizo pecar, sino que cuando Dios se molestó,
permitió que Satanás lo tentara. Entonces, amados hermanos, dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Dios no nos va a tentar nunca? Oiga bien, nunca. Porque el mal no está en Dios. La tentación es una provocación a que nosotros hagamos algo malo. Y Dios no nos provoca que nosotros hagamos algo malo. Si nosotros estamos de la mano con Dios, amados hermanos, Él nos va a llevar de gloria en gloria. Si nosotros nos alejamos de Dios, el mal que habita en nosotros va a comenzar a surgir y va a aprovechar cualquier circunstancia que se nos presente para volver a caer en los problemas. Amados, mire, yo le puedo asegurar algo, y esto lo he visto tantísimas veces en mis 20 y pico de años que tengo de ser creyente y muchos de ese tiempo ministrando la palabra del Señor y ayudando a otros a conocer al Señor. Hemos visto a muchas personas que cuando se alejan de Dios vuelven a todos sus problemas anteriores, todos sus pecados pasados, vuelven a caer en ellos, vuelven a salir de ellos, y si el que era alcohólico se mete más en bebida, el que era drogadicto se sumerge más en la drogadicción, y es que es lógico, pues, porque han conocido la bendición, y entonces para poder olvidarse de eso, se meten más en la bebida, se meten más en el adulterio, se meten más en los problemas para poder olvidarse de la bendición que es conocer al Señor. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ni se te ocurra decir que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es bondad, Dios es bueno, es perfección. El mal es todo lo contrario, es pecado. Entonces son dos esferas totalmente diferentes. En la esfera de Dios, amados, que la Biblia dice que es santo y él mismo, toda santidad viene de Él, entonces Él es apartado y allí no puede haber maldad. Por eso es que para que Dios pudiese redimir al hombre, y que el hombre pudiese acercarse a Él, Dios tuvo que limpiarlo, Dios tuvo que perdonarlo y Dios tuvo que enviar a Jesucristo a pagar el precio, porque de otra manera el hombre no podía acercarse a Dios. Pasó años y años y años presentando sacrificios y entonces esos sacrificios no alcanzaban a pagar. Y por eso es que para que el hombre se acercara a Dios, Dios tuvo que perdonarlo a través de pagar el precio por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios y el mal viven en esferas totalmente diferentes. El mal no puede corromper a Dios. Dios es incorrompible. Dios es invencible frente al mal. El mal no puede tocarlo. Entonces, ¿cómo un hombre sí puede tentar a otro? Porque el hombre es corrupto en su corazón. Hay mal dentro de él. Allá en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice que tratando él de hacer lo bueno, encuentra que el mal está en él. En otras palabras, el mal no llega a nosotros, el mal sale de nosotros. Y entonces dice, y vea esto por favor, ya vimos, la misma naturaleza del mal y la misma naturaleza de Dios se niegan, se repelen. Entonces Dios no puede enviarnos el mal así para que nosotros pequemos, amados, porque el Dios no es malo, ¿verdad? Ni tampoco el mal puede tocar a Dios. No puede corromper a Dios. Él es justo y todos sus juicios son justos, son buenos, son verdaderos y son santos. Usted no puede atribuirle a Dios, no debe atribuirle a Dios ningún tipo de mal sobre Él. Dios es malo. No, eso, amados hermanos, usted no debe decirlo, ni siquiera pensarlo. Entienda, los malos somos nosotros. No hay bueno ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Entonces, oiga, avancemos un poquito más, dice. Cuando alguno es tentado, versículo 13, estamos Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y entonces comienza a hablar
de la naturaleza de la maldad. Dice, sino que, oiga esto, cada uno, o sea, todos, pero de manera personal, no todos en conjunto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahí vamos, amados, el mal está en nosotros. Lo que es para usted concupiscencia puede que no lo sea para mí. La palabra concupiscencia, amados, es el deseo de pecar. Son mis recuerdos y el anhelo de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, anteriormente, no, mejor dicho, actualmente cuando hablamos de concupiscencia lo relacionamos más con pecados sexuales. Pero en la Biblia se relaciona con todos los pecados. Es una actitud hacia el mal, ¿verdad? Nosotros caminamos hacia el mal, pensamos hacia el mal y por eso tuvimos que ser redimidos para poder caminar hacia el bien. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, llega la prueba. Y la prueba, ¿qué es lo que hace? Activa la concupiscencia. Si nosotros estamos de la mano con Dios y no le damos espacio al mal, esa concupiscencia va a estar quieta y no va a pasar nada. Y nosotros vamos a salir adelante y vamos a ser bienaventurados porque soportamos la prueba, soportamos la tentación. Pero si nosotros nos encontramos en un momento de debilidad, amados hermanos, va a venir la dificultad y va a activar, oiga, nuestra concupiscencia, nuestro deseo. De repente va a recibir usted una llamada de alguna persona que tenía tiempos, oiga, tiempos de no ver y quizás usted vivió una aventura que nadie sabe con esa persona y de repente le sonó el teléfono y usted contestó e inmediatamente en lugar de cortar esa llamada, usted, wow, dijo fulano y comenzó de aquellos que usted habla las palabras largas, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y comienza usted a provocar en aquella persona que ya, si le habló es porque ya estaba tentada a llamarle y usted estaba dispuesto a pecar. Entonces, cuando viene la prueba, cada uno de nosotros dice, somos atraídos. Primero nos atrae. Está hablando de una trampa. ¿Verdad? Está hablando de una trampa. Es como a los peces, ¿verdad? Usted ve que a la hora de pescar le ponen un anzuelo y le ponen algo que le gusta al pez, una carnada, y la tiran al agua y entonces el pez anda buscando qué comer y cuando ve la carnada no se da cuenta del garfio, ¿verdad? De lo que ahí está para atraparlo. O inclusive hay carnadas que parecen peces y entonces el pez más grande va y es engañado, o sea, es atraído por esa carnada y es seducido por su deseo de comer. Pues el hombre, amados, muchas veces es atraído primero por alguien del sexo opuesto probablemente o por una oferta oscura que nunca debería de aceptar un negocio oscuro cuando su debilidad es el dinero, el deseo de tener, o cualquier problema, cualquier dificultad, amados hermanos. Mire, cada quien tiene su propia debilidad, ¿verdad? Cada quien tiene su propia situación en la cual es débil. Pero hay unos que yo me pongo a pensar, pues, ¿verdad? Algunos su debilidad es la mentira, algunos su debilidad es el sexo, algunos, amados, su debilidad son niños, niñas. Y están queriéndose reformar. Dicen algunos psicólogos que la gente que está metida en ese rollo ya no se pueden reformar. Pero para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, cuando este tipo de personas tienen que tener mucho cuidado, que están queriendo restablecerse, tienen que tener mucho cuidado y tienen que poner, ¿cómo se llama?
mentalmente tienen que hacer barras o hacer, poner linderos para no pasarlos. Nunca pueden trabajar donde hayan niños, no deben quedarse solo con niños porque eso sale, ¿verdad? Y hemos conocido personas que ven a niñas, estamos hablando de niñas de 8 o 9 años y ellos se ponen hasta nerviosos. Amados hermanos, esa es la concupiscencia, su concupiscencia. Yo no sé cuál sea la suya. Tal vez la suya no sea tan escandalosa como la que acabamos de hablar. Quizás algunos el problema que tienen es que les gusta hablar mal de todas las personas, ¿verdad? Pasar las noticias, ¿verdad? Un poquito el chambre, tal vez es su problema. Pero amados hermanos, aparece, no, el mío no es tan malo. Pero este mismo Santiago más adelante dice que la lengua es un fuego de maldad y que la misma lengua viene alimentada por el infierno. O sea, la Biblia no lo ve poco y estamos hablando de algo que se escribió hace como 2000 años. Y entonces en toda esta historia para acá, la lengua, amados hermanos, sigue siendo mal, un fuego de maldad. Entonces a mí no me digan, amados, no, mi pecado es pequeño, porque la Biblia no habla de pecados pequeños. Aquella división de pecados capitales y pecados veniales, amados, eso no es bíblico. Esos estudiosos de la Edad Media se les ocurrió hacer eso, pero eso no lo hace la Biblia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, punto. Entonces, cualquiera que sea su debilidad, amado hermano, tiene que entender que eso, que es su debilidad, y usted tiene que cuidarse de ella, usted tiene que orar porque usted se fortalezca, porque aquí dice que nosotros primero somos tentados y luego somos atraídos, mejor dicho, y luego somos seducidos, es decir, caemos en la trampa del pecado. Y después dice el versículo 15, entonces, la concupiscencia que llevamos dentro, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Imagínense, aquí está hablando, amados hermanos, se pasa de hablar de la cacería, porque cuando aquí dice que cuando alguno es atraído y seducido, esta es una práctica de trampas para cazar. E inmediatamente habla cuando usted ya fue seducido, ya se metió en el lío, no es algo que pasa de un solo, sino que es un proceso que se va dando poco a poco. Van hablando, se mandan textos, qué bonita ha venido ahora, o mire qué guapo, qué esto, qué atento, ahí le dejé unas cositas en su escritorio, y van poco a poco, van caminando en ese proceso hasta que de repente se meten en el lío y después no encuentran cómo salir, las familias son destruidas, etcétera. Y pasa todo lo que usted pensó que no iba a pasar. Mire lo que dice. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, cuando ya estamos hablando de que usted fue atraído y fue seducido, ya quedó embarazado, por decirlo así, del pecado y lo mantiene allí. Martín Lutero decía, Agustín decía, yo no puedo evitar que los malos pensamientos vengan a mí, pero sí puedo evitar que aniden en mi corazón. Entonces, usted puede, si viene un mal pensamiento, amados, váyase a la palabra, distráigase con otros hermanos, vea cosas que le alimenten, positivas a usted, para que usted pueda salir de eso y no entre a ese rollo. Pero aquí dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos, primero comienza con un pensamiento. Y si usted mantiene mucho ese pensamiento, usted va a empezar a hablar. Y usted va a seguir hablándolo hasta que de repente usted lo va a hacer. Y son nuestros hechos, amados, son nuestros hechos los que nos llevan al final a la pérdida de todo lo que tenemos. Pero todo comienza con nuestra concupiscencia. ¿Es que Dios tuvo la culpa? No olvídese de ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. Es el mal que vemos que hay por dentro de nosotros. O sea, cuando nosotros perdemos la idea de que el mal en nosotros, nos descuidamos.
Hay todavía personas y muchos cristianos que piensan que el ser humano es una persona buena. Hay maldad en nuestro corazón. Y donde hay maldad, el hombre es malo. ¿Y qué hombre no tiene maldad en su corazón? Excepto nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y por eso es que tenemos que estar de la mano con Dios. Y entonces dice, oiga esto, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, deja de echarle la culpa a Dios porque ese es un error. Es un error y ya estuvo de estarle tirando la culpa, tirándole toda la responsabilidad a otra persona y tú no eres capaz de salir de tu problema porque no aceptas tu responsabilidad. Y después dice, oiga esto, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Él y nunca va a venir lo malo para hacernos caer. Amados hermanos, el pecado trae consecuencias definitivamente y entonces a veces Dios tiene que permitir, y no a veces, sino que muchas veces tiene que permitir que vengan situaciones difíciles para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Dios inclusive castiga o permite que pasen situaciones bien difíciles a naciones enteras, cuando la nación entera, cuando sus gobernantes, cuando la mayoría de sus habitantes se han olvidado de Dios y vienen catástrofes y catástrofes tras catástrofes. Y todo viene, amados, porque nos alejamos de Dios. Algunos dicen, ay, pobrecito Dios, nadie le hace caso. Pero esa es de la perspectiva humana. Pero si nosotros pudiésemos tener la perspectiva de Dios, podríamos decir, oh, el hombre está así porque no atiende la voz de Dios. Pobrecito el hombre y no pobrecito Dios. Ahora sigamos. Entonces dice, amados hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, versículo 18, de su voluntad. Y de repente Santiago entra a la salvación, al nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Él está diciendo, Él no te hace caer, Él no quiere que caigas. Él, de su voluntad fue que tú seas una nueva persona, una persona nacida de nuevo, y por eso nos ha dado su palabra, nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado una iglesia, nos da pastores, nos da personas que nos ayuden y al Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos caminar correctamente hacia Dios. Amados hermanos, el origen de la tentación no viene de Dios. Óigame, no viene de Dios. Y Satanás puede estar haciendo todo lo que él quiera delante de usted, pero si usted está agarrado con Cristo, la concupiscencia no se va a mover, sino que usted va a soportar la tentación. Y como decía el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué dice soportar? Porque va a ser difícil, porque somos humanos, porque nos equivocamos. Todo ser humano está apto para errar, para hacer lo malo. Pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Así es que, mi querido hermano, ya deje de culpar a Dios, ya deje de culpar al mundo, inclusive deje de culpar al diablo. Porque si usted no acepta la tentación del diablo, no hay caída que vaya a tomarse en cuenta. Olvídese. Ahí está el enemigo, es nuestro adversario. Pero Él fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Él fue despojado del imperio de la muerte y ahora nosotros somos libres en Cristo. Pero viva esa libertad responsablemente, sabiendo que dentro de nuestro corazón hay corrupción. Y esa corrupción puede despertar en el momento en el cual nosotros menos le cuidemos. Así es que, amados, por eso es que dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarde su corazoncito. Y la mejor manera de guardar su corazón es ponerlo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, de que tú nos puedas enseñar esto, Señor. Clamamos de tu sabiduría, Señor, para que nos permitas, Padre Celestial, salir adelante y salir
victoriosos y poder llamarnos bienaventurados porque soportamos una, soportamos otra y muchas tentaciones tomados de la mano contigo, no porque somos fuertes, sino porque tú, Señor, tienes la victoria y con nosotros, contigo, nosotros somos más que victoriosos. Mi amigo, yo no le conozco a usted. Antes de terminar la oración, quisiera invitarlo a que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. No se descuide, amados. Tómese de la mano del Señor para que nosotros podamos tener una vida victoriosa siempre. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, muchas